Hola a todos de G-World, les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 241 a 250. Capítulo 241. Inquietud y organización. Profesor, siempre que pueda sacar a la mayoría de las acromántulas de Hogwarts, incluso si algunas escapan de sus defensas, los estudiantes deberíamos poder derrotarlas trabajando juntos. Pero si te quedas aquí para protegernos y el campo de batalla se traslada al castillo de Hogwarts, eso será lo más problemático. Hermione dijo esto categóricamente, su actitud inquebrantable. Cuando vino aquí para informar al profesor Flitwick, había pensado claramente cuál era la mejor manera en ese momento. El profesor Flitwick inconscientemente abandonó ese método debido a su afán por proteger a los estudiantes. Ahora, después del impacto de las firmes palabras de Hermione, finalmente entendió. Está bien, entonces te dejaré este lugar a ti y a Glenn. Tienen que protegerse, volveremos pronto. El profesor Flitwick respiró hondo y tomó una decisión. Asintió hacia Hermione. La situación actual no le permitía decir nada más, por lo que solo podía elegir creerle a Hermione. Dumbledore ha enviado a su Fénix a llamar a la gente. Snape dudó por un momento, pero finalmente no dijo nada agradable y resopló con frialdad. HMPH, no mueras. Bueno, lo sé, profesor Snape, profesor Flitwick, vayan rápido. A Hermione no le importaban las venenosas palabras de Snape, porque sabía que este profesor engañoso se preocupaba por ella. Debido a que el profesor Flitwick dijo que no era necesario que Glenn viniera a trabajar, Glenn no bajó al auditorio para unirse al club de duelo, sino que decidió quedarse en la sala de los menesteres y estudiar la creación de títeres de alquimia. Después de completar su papel de notificar la información, Hermione rápidamente aplicó los hechizos de mejora que Glenn le enseñó y que eran adecuados para ella, y luego salió corriendo de la multitud y corrió hacia la sala de los menesteres en el 8º piso, mientras el profesor Flitwick rápidamente organizaba a los pequeños magos presentes. Él y Snape se fueron rápidamente. Los pequeños magos en el auditorio se quedaron en silencio por un rato después de escuchar la noticia de que las acromántulas habían salido con fuerza, y luego inmediatamente explotaron. Una atmósfera incómoda comenzó a extenderse entre la multitud. Aunque los prefectos de cada universidad también estaban muy nerviosos, aún cumplían con sus responsabilidades de apaciguar a los jóvenes magos y mantener el orden. Fue un poco difícil porque la escena era muy caótica. La inquietud y el ruido provocaron una nueva ronda de inquietud y ruido. Después de que los poderosos profesores se fueron, los pequeños magos quedaron solos y muy inseguros. Dame paz. Tranquilo. En medio del ruido, el rugido de alguien instantáneamente ahogó las voces de todos los pequeños magos, sorprendiendo a todos los presentes. El auditorio inmediatamente quedó en silencio. Un mago de Slytherin con cabello rubio pálido se subió a la mesa del comedor con fuerza y miró a todos. Me avergüenzo de ti por estar tan asustado. ¿Puede una cosa tan pequeña asustarte hasta perder la cabeza? Realmente me hiciste reír. Deja de ser un mago y vete a casa con tu madre. El icónico oro claro y el icónico sarcasmo, es Draco. Antes de que todos pudieran reaccionar y miraron enojado al tipo que disparó el cañón del mapa, Draco continuó gritando. Los magos de Slytherin, en grupos de 3, se dispersan en pequeños equipos, tal como comentamos antes, vigilen cada entrada al auditorio y no se pierdan ningún movimiento. Los chicos de otras universidades quieren sentarse y esperar la muerte, pero nosotros no podemos. El rugido de Draco despertó a los pequeños magos de Slytherin que obviamente estaban más tranquilos que otras casas. Se miraron, asintieron e inmediatamente formaron un equipo de la forma en que solían formar un equipo, y abandonaron la multitud, como estrellas, varios. Los equipos se apoyaron entre sí y miraron juntos la entrada. Cada uno de sus equipos formó una posición triangular, que habían ensayado previamente en privado. Desde que Glenn golpeó a toda la academia el año pasado, aunque las pequeñas serpientes de Slytherin no odian a Glenn, pero al igual que este pequeño mago especial, su arrogancia como Slytherin no les permite comprometerse en esto. Estudiaron mucho y practicaron hechizos. Después de que cada uno sintió que su fuerza había mejorado mucho, fueron a buscar a Glenn y lo desafiaron.
Luego fue rechazado por Glenn. Al final, no tuvieron más remedio que enviar a Draco, que tenía la mejor relación con Glenn en toda la Academia Slytherin, para preguntarle a Glenn si había alguna manera de tener la oportunidad de batirse en duelo con Glenn. Después de eso, necesito que todos los que me desafíen acepten una condición dentro de sus capacidades. Esta fue la recompensa propuesta por Glenn. Las pequeñas serpientes pensaron durante mucho tiempo y finalmente aceptaron las condiciones de Glenn. Mientras puedas volverte más fuerte, una condición dentro de tus propias capacidades es solo un asunto menor. Draco regresó con algo, haciendo que las cejas de Glenn se alzaran ligeramente, pero no dijo mucho e hizo otra petición. El número de personas que vienen a desafiarme en un mismo duelo no puede ser inferior a 3, de lo contrario será una pérdida de tiempo para mí. Draco secretamente se sintió avergonzado y transmitió la idea de Glenn después de eliminar la última mitad de la oración. Después de la discusión entre las pequeñas serpientes y la visita de Draco en 3 partes a la sala de los menesteres, obtuvo de Glenn la referencia para la formación de un equipo de varias personas. Finalmente se decidió la información, la disposición del personal para el duelo con Glenn, así como las posiciones del equipo y las responsabilidades del personal. La posición 1, situada en el medio, es siempre la más cercana al enemigo. Sirve como vanguardia y desempeña un papel defensivo. La posición 2, de pie detrás y al lado de la posición 1, cerca de tu mano dominante, dispara hechizos mágicos ofensivos como salida y efecto ofensivo. La posición 3, parada al otro lado detrás de la posición 1, lanza hechizos de beneficio para uno mismo y hechizos de beneficio para el enemigo. Como hombre libre, desempeña un papel de apoyo. Cada uno de los 3 miembros del equipo cumple con sus deberes y se cuida entre sí. En el período estudiantil actual, las habilidades personales de los pequeños magos no son fuertes y los tipos de lanzamiento y dominio de hechizos no son completos. Partes con diferentes tareas. Después, la fuerza del equipo formado de esta manera fue mucho mayor que la de 3 pequeños magos dispersos del mismo nivel. Las habilidades individuales son importantes, pero la cooperación también es una parte importante del combate que no debe subestimarse. El efecto de la cooperación para mejorar la fuerza general de estos pequeños magos a los que les falta un poco de fuerza sigue siendo el mismo. Será aún más obvio si es para aquellos magos con habilidades comparables y una fuerza individual más fuerte. Glenn sintió esto más profundamente. En comparación con luchar solo en su vida anterior, ahora que tiene a Hermione, una niña que puede cooperar tácitamente con él, sus sentimientos y experiencias en la batalla se han elevado a más de un nivel con Hermione cooperando. Glenn puede concentrarse más en atacar al enemigo y mostrar más su fuerza. Capítulo 242 arriba. La sugerencia hecha por Glenn ejerció cierta presión sobre él en su duelo con los magos de Slytherin, y pudo duplicar la duración del duelo. Pero eso es todo. Después de todo, los 3 pequeños magos originalmente iban juntos de manera desorganizada, estaban dispersos y Glenn no tuvo que lidiar con ellos uno por uno con hechizos mágicos a gran escala. Espera 2 o 3 segundos, pero esto ya fue un gran progreso. Las pequeñas serpientes de Slytherin se dispersaron de manera ordenada y entraron en un estado serio. Los pequeños magos de otras universidades se miraron entre sí un par de veces, viendo que los Slytherin todavía podían estar tan tranquilos en la crisis que se avecinaba. El comportamiento es completamente vergonzoso. En realidad, esto los hizo sentir avergonzados. La vergüenza se apoderó de la batalla con miedo. Por un momento, los corazones aterrorizados de los pequeños magos se calmaron. Neville no dijo nada y caminó silenciosamente hasta la posición cerca de la puerta del auditorio. Sus amigos, Harry, Ron y otros se miraron y lo siguieron resueltamente, parándose en la posición más peligrosa. Cada vez más magos jóvenes se sintieron inspirados por estas personas valientes que se acercaron, disipando la mayor parte del miedo en sus corazones. Los prefectos de cada universidad también aprovecharon esta oportunidad para organizar y movilizar a los jóvenes magos para construir una línea de defensa. En ese momento, ya era demasiado tarde para considerar la distinción entre casas. Los jóvenes magos de las 4 universidades principales estaban dispuestos a mezclarse con los jóvenes magos de otras universidades. Después de preguntar a los estudiantes de Slytherin sobre el significado de sus posiciones especiales, los prefectos rápidamente establecieron sus respectivas posiciones para cada pequeño mago. Aunque la escena todavía es un poco caótica, está mucho mejor que al principio. Casi todos los jóvenes magos presentes no tenían experiencia real en combate.
A pesar de que se habían calmado en la superficie, todavía se podía ver por sus rostros pálidos y sus cuerpos ligeramente temblorosos que todavía estaban muy incómodos. Esto no solo es cierto para los estudiantes de grados inferiores, sino también para los estudiantes de último año. Sin embargo, los estudiantes de último año todavía se pararon resueltamente frente a sus estudiantes de tercer año. El suelo temblaba cada vez más, y los pequeños magos, que estaban parados espalda con espalda en círculos, se paraban temblando frente a las entradas del auditorio, esperando nerviosos la crisis fatal que no sabían cuándo vendría. Hermione respiraba con regularidad, como una ráfaga de viento, mientras corría rápidamente por las escaleras hacia el segundo piso. En ese momento, las siempre cambiantes escaleras mágicas de Hogwarts se convirtieron en el mayor obstáculo que frenó su ascenso. TSK. Oye. Volvió a llegar un paso tarde y las escaleras que conducían al cuarto piso ya habían sido retiradas, pero la situación de emergencia en ese momento le hacía imposible quedarse allí y esperar a que las escaleras giraran por sí solas. Partir en pedazos. Hermione corrió hacia el hueco en la barandilla de las escaleras, agitando la varita en su mano derecha, arrojando hojas blancas. Se dispararon varios hechizos cortantes hacia la pared y evitaron con precisión los retratos que gritaban por temor a ser heridos accidentalmente por los hechizos cortantes. La velocidad de Hermione no disminuyó porque estaba en una escalera vacía frente a ella. Saltó hacia el lugar vacío. Lo siento, deformación. Escalones de piedra. En el aire, Hermione susurró una disculpa a los asustados retratos, y la varita en su mano disparó rayos de luz blanca, aplicando un hechizo de transformación a la grava cortada en la pared. Tan pronto como la grava entró en contacto con la luz blanca, inmediatamente creció en tamaño y se convirtió en un punto de apoyo, clavada firmemente en el hueco de la pared y la figura de Hermione aterrizó ligeramente sobre ella, tal como había calculado. Lentamente se puso en cuclillas, sus movimientos nunca se detuvieron, y luego Hermione saltó de nuevo, dirigiéndose hacia el tercer piso. Alrededor de su cuerpo, fluía una tenue luz roja. Hechizo pulidor. Aumento de fuerza. Aunque el hechizo de amplificación lanzado por Hermione no fue tan efectivo como el lanzado por Glenn, con la bendición de su propio hechizo y la mejora de su condición física causada por el aire blanco en la varita, este salto también podría tener 2 o 3 beneficios. Metros de altura. La figura marrón destelló a lo largo de la pared y entre los pasillos como un gato ágil, dirigiéndose rápidamente hacia el octavo piso. Para ser honesto, Hermione estaba muy ansiosa ahora. Esta repentina situación peligrosa y las cosas que persistían en su corazón la pusieron ansiosa. No solo tenía que informar a Glenn, sino que también tenía que encontrar a Crookshanks. El pobre Crookshanks fue encerrado en el dormitorio debido al incidente del basilisco y no pudo salir a caminar durante varios meses. Recientemente, solo pudo salir a realizar actividades justo después de que se resolvió el asunto. Estaba desaparecido todos los días hasta que él, dueña del gato, fue cuidada por su gato de peluche por la mañana. Solo se la puede ver cuando las patitas de terciopelo la tocan para alimentarla. Y en este momento, ese pequeño probablemente todavía esté deambulando por algún lugar del castillo de Hogwarts, ¿verdad? Pero se dice que la percepción de los animales es mucho más fuerte que la de los humanos. Ahora Crookshanks debería haber notado que algo andaba mal, según el propio entendimiento de Hermione, debería haber corrido en dirección a su dormitorio. Mientras Hermione pensaba en los posibles rastros de Crookshanks, también pensaba en varias otras cosas simultáneamente en su mente. La seguridad de los pequeños magos en el auditorio, las batallas de los profesores, los posibles peligros ocultos en Hogwarts. Incluso con una mente rápida como Hermione, Blackpool en este momento está a punto de sobrecalentarse debido a la repentina explosión de muchas cosas. Hermione. Aturdida, una voz extremadamente familiar vino desde arriba de su cabeza, y todos los demás pensamientos en la mente de Hermione desaparecieron en un instante. Es Glenn. Al parecer, debe haber notado la extraña situación dentro y fuera de Hogwarts, así que... ¿Por qué? Su atención se movilizó enormemente y, sin darse cuenta, Hermione saltó los escalones de piedra en los que se había transformado. Sus pies estaban vacíos y comenzó a caer hacia el hueco de la escalera que conducía directamente al primer piso. Una sombra negra cruzó sus ojos al instante, y luego Hermione sintió que su cuerpo se hundía y cayó en un cálido abrazo.
Casi en un abrir y cerrar de ojos, Glenn usó una fuerza explosiva asombrosa, corrió hacia la dirección donde cayó Hermione y abrazó el suave cuerpo de Hermione con una mano. La gravedad combinada de los dos en ese momento, así como la fuerza del salto hacia abajo de Glenn, hizo que Glenn y Hermione cayeran más rápido. Hermione estaba temporalmente distraída y era poco probable que pudiera lanzar el hechizo de desaceleración a tiempo. Entonces la daga de Glenn apareció en su mano y la hoja penetró el muro de piedra casi sin obstrucciones. Chirrido. La rápida caída de las dos personas fue frenada abruptamente por Glenn, quien estaba sostenida en sus brazos, también reaccionó rápidamente. Lanzó un hechizo de desaceleración, un hechizo cortante y finalmente un hechizo de transformación. Cuando Glenn cayó, el lugar se convirtió. Un paso de puntillas. La velocidad de su caída se ralentizó, Glenn pateó ligeramente los escalones a sus pies y la dirección del movimiento cambió enormemente. La daga se metió en el anillo negro. Protegió a Hermione con ambas manos y rodó con todas sus fuerzas. A la plataforma del cuarto piso a un lado. Capítulo 243. Las carreras de resistencia no están permitidas en Hogwarts. Después del impacto del aterrizaje, Hermione abrió los ojos. Una figura naranja pasó junto a ella y aterrizó junto a ellos muy suavemente. En ese momento, estaba en cuclillas, mirando impotente a las dos personas que caían al suelo. Entonces, ¿por qué un gato tiene una expresión de impotencia? Crookshanks. Hermione no esperaba que el niño de la calle que pensó que pasaría mucho tiempo buscando apareciera frente a ella tan fácilmente, lo que la sorprendió. Sentí un movimiento extraño en la sala de los menesteres y salí. Me encontré con Crookshanks corriendo hacia el octavo piso. Sentí que estaba en pánico, así que la llevé conmigo. Pareciendo ver más allá de los pensamientos de Hermione en ese momento, Glenn ayudó a la niña a levantarse y le explicó. Entonces, ¿qué pasó abajo para que vinieras a verme con tanto entusiasmo? Luego, Hermione cambió su línea de pensamiento, habló rápidamente y señaló los puntos clave directamente. Las acromántulas en el bosque prohibido se están amotinando y se están moviendo hacia Hogwarts. Los profesores están dispuestos a interceptarlos. Voy a acercarme. Le dije que bajes y te protejas conmigo y con los demás. En un instante de pensamiento, aunque Glenn todavía estaba un poco confundido por este incidente repentino, también entendió la lógica del comportamiento de Hermione. Sintiendo la ansiedad de Hermione, Glenn no hizo más preguntas, por lo que se acercó a Hermione. Mina sintió bueno, vámonos. Dado que ambos están aquí, la forma más rápida de bajar las escaleras es, por supuesto, la distancia en línea recta más corta y la forma más rápida de saltar hacia abajo. Glenn recogió el delicado cuerpo de Hermione, y Hermione rodeó el cuello de Glenn con una mano y lo sacó. Con su varita, Crookshanks automáticamente saltó sobre la cabeza de Glenn y lo abrazó, manteniéndose en su lugar. Glenn tomó a las dos pequeñas bellezas y saltó hacia la escalera vacía. Parada amortiguadora. Los dos cantaron juntos el hechizo de absorción de impactos. El brillo azul claro que simboliza el hechizo de absorción de impactos envolvió los cuerpos de las dos personas y el gato. El hechizo de absorción de impactos, que originalmente se usó para salvar a las personas que caían desde grandes alturas, se redujo por completo a una herramienta para los dos. De ellos para llegar rápidamente al lugar inferior desde los lugares altos. Pero esto no tiene nada de malo, ya que puede adaptarse a la situación actual, este hechizo mágico puede usarse. Tanto Glenn como Hermione creen que sí. Pero esta es la belleza de la magia. Así como hay 1000 Hamlets para 1000 lectores, cada hechizo puede tener cientos de usos diferentes según la comprensión de los diferentes lanzadores. El uso de cada hechizo en diferentes situaciones también varía. Casi yendo demasiado lejos, la escena volvió a Glenn y Hermione. Los dos ya eran muy competentes en este útil hechizo. Después de muchos ejercicios y prácticas, Glenn y Hermione también dominaron la habilidad de usar este hechizo. Los más rápidos y al mismo tiempo, serían capaces de resistir el impacto después del aterrizaje y tener la salida mágica más apropiada del hechizo de absorción de impactos. Mientras caía, Hermione comenzó a describirle a Glenn la situación actual en Hogwarts. Antes de que yo viniera, el profesor Dumbledore y Hagrid ya habían resistido el ataque de la acromántula en el bosque prohibido. Ahora el profesor Snape y el profesor Flitwick también han ido a apoyar, y otros profesores y profesores ahora ni siquiera están en Hogwarts, ni siquiera Filch llevó a la señora Norris a jugar. Ahora somos los únicos estudiantes que quedan en Hogwarts.
Todos deberían haber establecido posiciones en el auditorio ahora para protegerse contra las acromántulas que puedan atravesar las líneas de defensa de los profesores. Mientras Hermione hablaba, de repente se quedó helada. Espera. Eso no está bien. Hay otra persona dentro de Hogwarts además de nosotros, los estudiantes. Lockhart. Todavía debería estar en la enfermería. Después de dudar por un momento, Hermione apretó los dientes y abandonó la idea de bajar a defender a los pequeños magos sin avisar a Lockhart. Tenemos que ir a informarle. De lo contrario, con su fuerza, si se encontrara con una acromántula, la probabilidad de muerte sería casi del 60 al 70%. Debemos proteger a todos en Hogwarts tanto como sea posible sin víctimas. De lo contrario, lo más probable es que el Ministerio de Magia responsabilice al profesor Dumbledore, o incluso lo suspenda, y como resultado Hogwarts puede cerrarse. Hay muchos de ellos en el auditorio ahora, incluidos Draco y Neville, así como los estudiantes de último año de cada universidad. Pueden sobrevivir por un tiempo cuando se encuentren con la acromántula. Vayamos ahora al centro médico de la escuela. Llame a Lockhart al gran salón. Después de la muerte del basilisco, la verdad sobre la Cámara de los Secretos ha salido a la luz. Los dos también se enteraron por Dumbledore de lo que sucedió hace 50 años. También saben que Myrtle fue asesinada por el basilisco y Hagrid por Tom. Riddle lo incriminó y Hogwarts casi cerró. En todos los sentidos, es mejor evitar ese tipo de cosas si es posible. Bien. Después de responder brevemente a Hermione, Glenn cambió el abrazo de Hermione de princesa a un abrazo con una sola mano. Sacó el disparador de cable de acero del anillo negro con su mano libre, calculó la posición aproximada y disparó la punta de acero al frente del dispositivo. La espina de acero penetró en un muro de piedra en el tercer piso, extendió sus púas y se atascó en él. El cable de acero conectado detrás de la espina de acero comenzó a enderezarse cuando Glenn y Hermione cayeron desde la posición de la espina de acero. Después de realizar un movimiento circular hacia el centro del círculo, fueron arrojados hacia el pasillo del segundo piso. En lugar de retraer la punta de acero, Glenn retrajo directamente todo el lanzador de cable de acero a través del anillo negro, y los dos se deslizaron horizontalmente hacia el pasillo del segundo piso. La diapositiva es mediocre. Hermione lanzó un hechizo suavizante en el suelo y la energía potencial gravitacional de los dos y el gato se convirtió en energía cinética. Tan pronto como aterrizaron, rápidamente se deslizaron sobre el suelo liso del pasillo del segundo piso y se dirigieron hacia él. Enfermería del campus en lo profundo del pasillo. A punto de deslizarse por la esquina, Hermione levantó la maldición suavizante que había estado lanzando continuamente. Glenn entendió esto y saltó antes de que la niña agitara su varita. Con un dedo, se lanzó la maldición terremoto. Repeler. Después de lanzar el hechizo terremoto y sacar un puñado de tierra del anillo negro, Glenn usó un hechizo repelente para empujarlo hacia la esquina. Hermione. Sí, lo sé. Deformación. Pendiente del arco. Hermione, que estaba acurrucada en los brazos de Glenn, no perdió el tiempo y lanzó un hechizo de transformación en el suelo frente a ella. El puñado de tierra inmediatamente comenzó a expandirse y deformarse, formando finalmente una pendiente suavemente curvada que giró 90 grados, cubriendo el suelo. Pared original en ángulo recto sobre la superficie. Puede ser un poco abstracto decir esto, pero el plano inclinado es como el plano inclinado configurado para evitar que el tren se salga de la vía cuando hace un giro brusco. La dirección normal del plano inclinado es en la dirección de la curva de la pista. También se encuentra en las preguntas de física de la escuela secundaria. De esta forma, las dos personas pisaron el terreno en movimiento en diagonal y se deslizaron hacia la pendiente, doblando la esquina sin perder velocidad. Capítulo 244 Intención asesina. Después de pasar el aula de defensa contra las artes oscuras y el aula de transformaciones, Glenn y su grupo corrieron hacia la enfermería de la escuela en la parte más profunda del corredor. Hay alguien más adelante. Muy de repente, advirtió Glenn, desaceleró el movimiento del hechizo de terremoto en el suelo, y luego frenó a tiempo para detenerse en el suelo. Hermione también saltó de sus brazos, con su varita apuntando frente a ella en guardia. Crookshanks todavía estaba acostado sobre Glenn y bostezó perezosamente, obviamente muy aliviado por su situación actual. Es Lockhart. Con sus sentidos dentro y fuera, Glenn reconoció la identidad de la persona que venía. El tipo que se movía furtivamente era el objetivo de su viaje.
Hermione arqueó las cejas y bajó ligeramente el ángulo de la varita en su mano, pero todavía apuntaba frente a ella. En ese momento, Lockhart también estaba saliendo de la esquina, con una expresión nerviosa en su rostro. Parecía no haber esperado que hubiera alguien en el pasillo del segundo piso en ese momento. En el pasillo, Lockhart quedó atónito. Estaba tan asustado que saltó, como si todas sus heridas estuvieran curadas. Ah, por cierto, originalmente solo estaba levemente herido y solo fingía estar enfermo. Cuando vio que los visitantes eran solo dos pequeños magos inofensivos, y no los monstruos devoradores de hombres que pensaba, no pudo evitar dar un suspiro de alivio y luego retomó su habitual sonrisa característica. Oh, querido, ustedes dos debieron haber venido aquí a verme, pero ahora tengo prisa y no puedo detenerme aquí para firmarles autógrafos. Profesor Lockhart, Hogwarts es muy peligroso por dentro y por fuera ahora. La acromántula en el bosque prohibido está tratando de atacar Hogwarts. Síganos hasta el auditorio. Los otros profesores han salido a pelear. Ahora usted es el único profesor en la escuela. Los estudiantes están muy inquietos en este momento y necesitan que usted los consuele y los proteja. Hermione no tenía ningún problema con el efecto reconfortante de Lockhart sobre los jóvenes magos. Aunque este Lockhart era solo un maricón, todavía era un profesor serio de nombre, y había un profesor sentado al lado de los pequeños magos y podía consolarlos más o menos psicológicamente. En cuanto a la protección, olvídalo, los pequeños magos fueron suficientes para protegerlo. Si él y Glenn no acudían a él, podrían terminar en el vientre de la acromántula en algún momento. Después de escuchar la noticia del ataque de la acromántula, el rostro sonriente de Lockhart se congeló y palideció, pero cuando escuchó que la pequeña bruja frente a él en realidad le pidió que fuera a un lugar tan peligroso tan cerca del bosque prohibido, la sonrisa de Lockhart se congeló y se puso pálido. Art inconscientemente dio un paso atrás. Cada célula de su cuerpo rechazó esta peligrosa petición. Este pequeño movimiento no pudo escapar a la aguda observación de Hermione. La niña no pudo evitar levantar las cejas al ver que Lockhart todavía se atrevía a dudar y retirarse en una situación de emergencia. Hermione estaba un poco enojada. Profesor, ¿de qué está dudando? Los pequeños magos del auditorio estarán en peligro en cualquier momento. No podemos perder el tiempo aquí. Hermione simplemente no se molestó en fingir, incluso abandonó el honorífico e interrogó a Lockhart en un tono agresivo. Me tomó algo de tiempo subir y llamar a Glenn, pero ahora tengo que seguir perdiendo un tiempo precioso por culpa de este desafortunado cuando pienso en los profesores que están peleando en el bosque prohibido, Hagrid y Norbert, y quién sabe quién. En el auditorio. Los pequeños magos no podían calmarse, por lo que el corazón de la niña estaba hecho un nudo. Está asustado. Glenn fue aún más descortés. No le importaban los sentimientos mundanos y simplemente hacía sus propias observaciones. Quería encontrar un lugar donde esconderse él solo. Bien. Ser presionado así por un joven mago y que otro joven mago expusiera sus pensamientos, hizo que el rostro de Lockhart se volviera azul y blanco. Eso es exactamente lo que pensó. Compañeros, ¿de qué están hablando? Ahora me aferro a mi cuerpo herido y salgo de la enfermería. Es precisamente porque sentí de antemano que se acercaba la crisis. Tengo que regresar a mi oficina para hacer algunos preparativos para la batalla. Ustedes deberían regresar rápidamente. Afuera es peligroso. Regresaré a la oficina y me prepararé para la batalla. El rostro de Lockhart se contrajo levemente, pero aún así forzó una sonrisa, tratando de mantener su gloriosa imagen ante los ojos de los demás. Hermione estaba extremadamente harta de esto, y su decepción y falta de expectativas hacia Lockhart se convirtió por completo en disgusto. Glenn, me rindo. Hermione levantó ligeramente la mano de su varita, no queriendo perder más tiempo. Vamos a dejarlo inconsciente y derribarlo. La varita en la mano de la niña se ha levantado por completo y la punta de la varita apunta a Lockhart. Profesor Lockhart, ya que no cooperará con nosotros, entonces... todo está olvidado. Antes de que Hermione pudiera terminar sus palabras, Lockhart de repente se levantó frente a él, su rostro se volvió un poco feroz, sacó la varita que llevaba consigo de su bolsillo y usó el hechizo más poderoso que jamás había dominado en su vida. Los dos pequeños magos frente a él son competentes en hechizos de olvido.
Como ladrón que confía en la maldición del olvido para causar amnesia en los demás y tomar posesión de sus recuerdos, experiencias y logros, se ha encontrado repetidamente con obstáculos para aprender otros hechizos, pero sus logros en la maldición del olvido están más allá de la imaginación. ¿Qué tan alto es? Una vez que te golpean, ni siquiera podrás recordar quién eres y las secuelas son permanentes. Es precisamente por esto que este tipo puede atribuirse sin escrúpulos el mérito de los hechos y logros de otras personas sin temor a ser responsabilizado por el propietario de los hechos. Y el hechizo de olvido que solía comer finalmente cayó sobre la cabeza del inocente joven mago. La maldición se detiene inmediatamente. Hermione miró con incredulidad, pero su precaución y preparación también le permitieron lanzar la maldición del olvido cuando venía directamente hacia ella. La luz blanca chocó con la luz blanca, provocando un movimiento inesperado para Hermione. Entonces, Hermione se sorprendió al descubrir que su maldición estaba completamente agotada por la maldición del olvido lanzada por Lockhart, y la luz blanca continuó moviéndose a lo largo de ella volando hacia ella y Glenn. A lo largo de la ruta planificada. Hermione bajó su varita. Pero esto no significa que esté dispuesta a aceptar un futuro en el que pierda la memoria. La luz fría parpadeó y la maldición del olvido blanca se desvió enormemente, golpeó el techo y desapareció. La fuente de la luz fría provino de la daga empuñada por Glenn. Usó esta práctica arma para desviar la maldición del olvido. Una leve aura asesina se liberó del cuerpo de Glenn. Se dio la vuelta y se quitó la venda de los ojos. Sus ojos oscuros parecían poder tragar toda la luz del mundo, como si pudieran absorber el alma de Lockhart. No pude evitar sentirme confundido. ¿Acabas de tener la intención de matarnos? Compañeros, ¿de qué están hablando? Ahora me aferro a mi cuerpo herido y salgo de la enfermería. Es precisamente porque sentí de antemano que se acercaba la crisis. Tengo que regresar a mi oficina para hacer algunos preparativos para la batalla. Ustedes deberían regresar rápidamente. Afuera es peligroso. Regresaré a la oficina y me prepararé para la batalla. El rostro de Lockhart se contrajo levemente, pero aún así forzó una sonrisa, tratando de mantener su gloriosa imagen ante los ojos de los demás. Hermione estaba extremadamente harta de esto, y su decepción y falta de expectativas hacia Lockhart se convirtió por completo en disgusto. Glenn, me rindo. Hermione levantó ligeramente la mano de su varita, no queriendo perder más tiempo. Vamos a dejarlo inconsciente y derribarlo. La varita en la mano de la niña se ha levantado por completo y la punta de la varita apunta a Lockhart. Profesor Lockhart, ya que no cooperará con nosotros, entonces, todo está olvidado. Antes de que Hermione pudiera terminar sus palabras, Lockhart de repente se levantó frente a él, su rostro se volvió un poco feroz, sacó la varita que llevaba consigo de su bolsillo y usó el hechizo más poderoso que jamás había dominado en su vida. Los dos pequeños magos frente a él son competentes en hechizos de olvido. Como ladrón que confía en la maldición del olvido para causar amnesia en los demás y tomar posesión de sus recuerdos, experiencias y logros, se ha encontrado repetidamente con obstáculos para aprender otros hechizos, pero sus logros en la maldición del olvido están más allá de la imaginación. ¿Qué tan alto es? Una vez que te golpean, ni siquiera podrás recordar quién eres y las secuelas son permanentes. Es precisamente por esto que este tipo puede atribuirse sin escrúpulos el mérito de los hechos y logros de otras personas sin temor a ser responsabilizado por el propietario de los hechos. Y el hechizo de olvido que solía comer finalmente cayó sobre la cabeza del inocente joven mago. La maldición se detiene inmediatamente. Hermione miró con incredulidad, pero su precaución y preparación también le permitieron lanzar la maldición del olvido cuando venía directamente hacia ella. La luz blanca chocó con la luz blanca, provocando un movimiento inesperado para Hermione. Entonces, Hermione se sorprendió al descubrir que su maldición estaba completamente agotada por la maldición del olvido lanzada por Lockhart, y la luz blanca continuó moviéndose a lo largo de ella volando hacia ella y Glenn. A lo largo de la ruta planificada. Hermione bajó su varita. Pero esto no significa que esté dispuesta a aceptar un futuro en el que pierda la memoria. La luz fría parpadeó y la maldición del olvido blanca se desvió enormemente, golpeó el techo y desapareció. La fuente de la luz fría provino de la daga empuñada por Glenn. Usó esta práctica arma para desviar la maldición del olvido. Una leve aura asesina se liberó del cuerpo de Glenn. Se dio la vuelta y se quitó la venda de los ojos.
Sus ojos oscuros parecían poder tragar toda la luz del mundo, como si pudieran absorber el alma de Lockhart. Mente, no pude evitar sentirme confundido. ¿Acabas de tener la intención de matarnos? Capítulo 245. Cara verdadera. La intención asesina es algo ilusorio, similar al impulso, y otros pueden sentirlo. El grado específico de sentimiento depende de la sensibilidad de los demás a los objetos extraños. Para las personas que han recibido un entrenamiento especial o que luchan en crueles campos de exterminio, como los asesinos, la intención asesina aparecerá naturalmente a su alrededor y podrán ser liberados libremente como lo deseen. Pueden sujetar sus bordes afilados en sus cuerpos y llevarlos. Puede estallar en momentos críticos, asustar al oponente con una fuerte intención asesina y matar por la fuerza. Para las personas que no han recibido entrenamiento, o que viven una vida normal y están lejos del mundo de los asesinos, su intención asesina a menudo no está solidificada y es inestable. Pero esto no significa que esas personas no tengan ninguna intención asesina en absoluto. Cuando sus emociones fluctúan violentamente y tienen algunos malos pensamientos sobre alguien en sus mentes, su intención asesina será liberada más o menos inconscientemente. Pero aún así, la gente común, incluso la persona que libera la intención asesina, básicamente no puede sentir el más mínimo rastro de intención asesina. Pero es diferente para las personas sensibles a las intenciones asesinas. Desafortunadamente, Glenn es una de esas personas más sensibles a las intenciones asesinas de otras personas, gracias a la vida cruel que vivió en su vida anterior. ¡Qué broma del infierno! Pero Glenn dijo que esto no le importaba. Él personalmente creía que realmente tenía que estar agradecido por sus experiencias de vidas pasadas, que le permitieron perfeccionar su capacidad de sentir agudamente las intenciones asesinas. Esta aguda percepción lo ha salvado innumerables veces y le ha encontrado innumerables enemigos con intenciones asesinas. Y para aquellos que liberan intenciones asesinas hacia sí mismos, no importa cuántas intenciones asesinas haya, ya sea inconsciente o no, solo hay un final para ellos. Eso es muerte, muerte completa en un sentido físico. Glenn no conocía el principio de que quien no sabía no era culpable y no lo cumpliría. Solo conocía el principio de erradicar la raíz del problema para evitar problemas futuros. Después de todo, nadie puede saber si la leve intención asesina que siente es la liberación inconsciente de la otra parte o una gota en el océano de monstruosas intenciones asesinas controladas y liberadas para confundirse. Cuando Glenn notó que Lockhart estaba liberando intenciones asesinas hacia él y Hermione, ya había sentenciado a Lockhart a muerte en su corazón, sin mencionar el efecto extremadamente efectivo que ni siquiera él había esperado. La maldición del olvido casi golpea a Hermione. Además, el comportamiento de Lockhart en el momento hizo que Glenn sospechara de él. Entonces Glenn expresó una cierta suposición en su mente. Ahora la acromántula está provocando disturbios fuera de Hogwarts, y los otros profesores estaban ocupados hoy y no estaban en Hogwarts. Todos los profesores que se quedaron en la escuela, excepto tú, fueron al bosque prohibido a pelear. En este momento, dentro del castillo. El único personal principal que queda son los estudiantes y tú. La defensa interna está vacía y la invasión externa es grave, pero estamos aquí para descubrir tu paradero furtivo y tratar de persuadirte con buenas palabras, pero tú insistes en no cambiar e incluso atacarnos, con la intención asesina en tu corazón claramente. Reveló. Entonces, puedo concluir que este aparentemente inesperado motín de acromántula es en realidad un plan planeado desde hace mucho tiempo por alguien, pero él conoce los detalles de Hogwarts, por lo que este motín de bestias feroces es solo para distraer a Dumbledore. El verdadero propósito del Lido y la ceguera de los demás es aprovechar el vacío dentro de Hogwarts para ir solo a cierto lugar del castillo para lograr un objetivo desconocido. Es posible que este complot haya comenzado hace muchos años, porque es posible que los planificadores hayan ocultado su verdadera fuerza durante algunos años. Un mago que puede lanzar un hechizo de olvido tan poderoso debe ser extremadamente poderoso en fuerza real, pero pudo disfrazarse de un estudiante común y corriente que no logró nada ante los ojos de sus maestros, profesores de escuela e incluso el director de la escuela. Más tarde. Aunque contiene muchos libros conocidos, el contenido de los libros es verdadero y rico, pero aquellos que conocían su disfraz en el pasado todavía lo consideran inteligente y no lo toman en serio. Al final, esta persona fue contratada con éxito por su alma mater y vino a trabajar en Hogwarts.
A pesar de que estaba a punto de lograr su objetivo, todavía jugó su disfraz de manera estricta y verdadera, y mantuvo su verdadero lado y el verdadero propósito de su corazón profundamente enterrado profundamente en el corazón de uno, preparando en secreto una red de arrastre, esperando que algo suceda y tomando medidas. Desafortunadamente, dos jóvenes magos irrumpieron en el paradero de este hombre mientras estaba en acción. Finalmente expuso su verdadero rostro. Ya no pudo ocultar su intención asesina en su corazón y trató de eliminar a los testigos. Es así. Gilderoy. Lockhart. Glenn reprodujo perfectamente las rápidas palabras de Hermione y expresó la posibilidad en la que acababa de pensar no hace mucho. Hermione quedó atónita por un momento cuando lo dijo, e incluso la persona involucrada, Lockhart, quedó completamente atónita. ¿Ah? ¿Ese soy yo? ¿Cuándo planeé esto? ¿Cómo es que no lo sé? Lockhart estaba confundido y devanándose los sesos tratando de entender lo que Glenn estaba diciendo, pero la niña al lado de Glenn estaba siguiendo completamente el hilo de pensamiento de Glenn. Hermione estuvo de acuerdo con la declaración de Glenn. Por un lado, era su total confianza en Glenn. Por otro lado, es su propia observación y pensamiento. Después de todo, esta estrategia para alejar al tigre de la montaña es exactamente la misma que el método utilizado por Voldemort para robar la piedra filosofal falsa el año pasado. Es difícil no creer que Lockhart tiene algo en mente. En otras palabras, nuestro juicio anterior sobre él fue completamente incorrecto. Los labios y dientes de Hermione se abrieron levemente, una luz blanca se había condensado en la punta de la varita y habló en voz baja. Glenn no habló, pero silenciosamente levantó su varita, con los ojos fijos en Lockhart, listo para usar su ojo mágico para interrumpir el lanzamiento de hechizos de Lockhart en cualquier momento. Para ser honesto, a pesar de que se habían agregado detalles detallados a este asunto, Glenn todavía tenía algunas dudas en mente. Porque la actuación anterior de Lockhart, así como la expresión asustada y confusa en este momento, y las características de actividad fisiológica correspondientes a su expresión, no parecían ser falsas, pero el rastro de intención asesina que exudaba era igualmente real. Pero no importaba si era cierto o no, si Lockhart era una buena persona o no, no podía retenerlo. Aparte de las personas que le importaban a Glenn, las únicas personas buenas eran los muertos. Pero no tenía la intención de matar a Lockhart en el momento, después de todo, Hermione todavía estaba allí. Frente a la intención asesina de cosas inhumanas, Hermione podía matar sin dudarlo como ella, pero frente a los humanos, no estaba claro si la voluntad de Hermione podría ser tan firme en este momento. Por supuesto, para aquellos tipos malos que han cometido muchas malas acciones y han matado a innumerables personas, como los mortífagos y Voldemort, Glenn tiene esa confianza. Aunque el proceso puede ser difícil, Hermione aún puede tomar una decisión. Pero aún así, la niña todavía necesita crecer, y Glenn también quiere proteger su crecimiento saludable, por lo que por ahora, al menos por ahora, el trabajo sucio debe dejarse en manos de él. Capítulo 246 Observándonos unos a otros. Una luz roja brilló y, sin ninguna resistencia, Lockhart observó con pánico cómo la varita en su mano era golpeada por el hechizo de desarme y Hermione la agarraba en el lado opuesto. Hermione no esperaba que su hechizo de desarme derribara la varita de Lockhart tan fácilmente. Estaba tan sorprendida que una gota de sudor frío corrió por su frente. Esto no se debía a la presión de su oponente, sino a que Hermione estaba constantemente adivinando cómo trataría Glenn junto a ella con Lockhart. A pesar de que la intención asesina que emanaba de Glenn evitaba conscientemente a Hermione, la niña aún podía sentir clara y activamente la sensación de frío penetrante. Hermione no tenía dudas de que ante un ser que estaba liberando intenciones asesinas hacia él, Glenn no dudaría en lanzar un ataque que podría matar al oponente, y aquí, Lockhart estaba enterrado. La sensibilidad de la niña era algo que ni siquiera Glenn podía ocultar por completo. Es más, Hermione ya no es una niña inocente. Hace 2 años, durante el ataque de los mortífagos, la mentalidad de la niña había cambiado por completo. Aunque Hermione actualmente sabe que solo hay 4 humanos asesinados personalmente por Glenn, que fueron los 4 mortífagos que atacaron a los muggles cuando entraron en contacto por primera vez con el mundo mágico, pero aparte de eso, la niña siempre sintió vagamente que él había matado a alguien en secreto a sus espaldas. No tenía pruebas definitivas, pero Hermione ciertamente así lo creía. Entonces, ¿Hermione está disgustada por esto?
Esto le disgustaba y le disgustaba matar, que era un instinto biológico innato de pertenecer a la misma especie. Pero ella no odiaba a Glenn, porque Hermione sabía que Glenn hacía esas cosas por su propio bien, por el bien de su familia y el de ella. Aunque Glenn no dijo nada, Hermione podía sentir que este chico, el chico que más amaba, siempre cargaba todo en silencio para las personas que lo rodeaban, sin miedo a las dificultades e incansable. Nunca se mentirá a sí mismo, pero algunas palabras pueden sustituirse por otra forma ambigua de evitar el concepto de engaño y ocultar información que no quiere revelarse. Hermione lo sabía, pero no obligaría a Glenn a decirle lo que había ocultado. Respetaba la decisión de Glenn. Entonces, es precisamente por esto que Hermione trabajará más duro, estudiará más, se ejercitará más y crecerá más. Dado que Glenn puede cargar todo en silencio, yo también debo trabajar duro para volverme más fuerte y luego convertirme en una fuerza que pueda soportar las cosas que él lleva en su espalda y apoyarlo en silencio. Este era el deseo tácito de Hermione. Por lo tanto, no le disgustaban las cosas que hacía Glenn. Lo que odia es el impacto que matar ha tenido en Glenn. Pero debes saber que el asesinato afectará al propio asesino. Ya sea el acto de matar, las emociones negativas que la víctima expresó antes de su muerte, o el impacto posterior en la sociedad por la muerte de la víctima, todo esto, todo, correrá a cargo únicamente del asesino. Así como usar la maldición imperdonable tendrá un profundo impacto negativo en el lanzador, matar a alguien también tendrá un impacto negativo muy fuerte en el asesino. Ya sea un colapso mental, insensibilidad o una situación que está fuera de control y se convierte en una persona asesina, estos efectos mentales tendrán un impacto grave e irreparable en el resto de su vida de una persona. Más o menos. La mano izquierda que colgaba de Hermione estaba apretada con fuerza y, ligeramente empapada de sudor frío. Miró a Glenn con su visión periférica sin dejar ningún rastro. Si Glenn puede suspender su intención asesina, dará prioridad a controlar a esta persona sospechosa, quien probablemente sea el autor intelectual de este incidente. Una vez finalizado el incidente, será entregado a Dumbledore y luego transferido al Ministerio de Magia. Y finalmente encarcelado. Si entras en Azkaban, todos estarán felices. Sí. Si Glenn fue imprudente y planeó matarlo en el acto, entonces. Permítete cargar con la culpa de matarlo con él. Cualquiera que fuera la verdad, Hermione siempre estaría firmemente del lado de Glenn. Esta era la principal prioridad de Hermione. Llamar. Hermione respiró hondo, apretó la varita que tenía en la mano, miró al desconcertado Lockhart de enfrente y habló lentamente. Todo depende de ti, Glenn. Un arco imperceptible apareció en la comisura de la boca de Glenn, como un destello en la sartén, pero pronto volvió a la paz. La perspicacia de Glenn era superior a la de Hermione y sintió la determinación en las palabras de Hermione. Hermione estaba usando este incidente para observar las creencias de Glenn y usarlo para tomar su decisión, ¿y por qué Glenn no era el mismo? Dado que Hermione tiene esta conciencia, Glenn cree que ella también debería saber todo sobre él. Pero no ahora. Entonces, por ahora. Hermione, hechizo paralizante. Glenn habló de repente, y la niña a su lado inmediatamente entendió lo que quería decir, y sus cejas se llenaron de alegría por un momento. Sí. Lo sé. Hermione asintió felizmente, pero Lockhart frente a él estaba completamente asustado. A sus ojos, la sonrisa de esta pequeña bruja ahora parecía un pequeño demonio del infierno. Esperar. A medida que crecía la sensación de crisis, Lockhart finalmente se sacudió el miedo y extendió la mano para retrasar el tiempo. Pero ya es demasiado tarde. Colapsar. Una luz azul-violeta brilló y Lockhart, quien fue golpeado por el hechizo de coma, voló directamente y cayó al suelo sin emitir ningún sonido. Todo está olvidado. La luz blanca iluminó el rostro inexpresivo de Glenn y la maldición del olvido golpeó a Lockhart, haciéndole olvidar lo que pasó hoy. Llevémoslo al gran comedor y luego entregámoslo a Dumbledore para que lo disponga. Para una persona inconsciente, el hechizo mágico de flotación zombie puede soportar fácilmente el peso de un hombre adulto. Con un movimiento de la varita de Glenn, el inconsciente Lockhart flotó. Vamos, Hermione, se ha perdido mucho tiempo otra vez, bajemos lo antes posible. Glenn se giró levemente y abrió los brazos para recibir a Hermione a su lado. La pequeña se arrojó a los brazos de Glenn con gran emoción y dejó que éste la sostuviera en alto. Crookshanks roncó 2 veces y volvió a abrazar con fuerza la cabeza de Glenn.
Controlando a Lockhart para que flotara detrás de él, Glenn se dio la vuelta, miró en la dirección de donde venía y lanzó el hechizo de terremoto. Vamos. Los dos, un gato y un cadáver, se apresuraron a regresar. Durante este periodo, la carita de Hermione seguía frotándose en los brazos de Glenn, luciendo muy feliz. Glenn no dijo nada, sintiendo en silencio la coquetería de Hermione. Después de confirmar que la atención de la niña no estaba en Lockhart, Glenn sacó una pequeña partícula del anillo negro y usó magia para abrir la boca de Lockhart e insertar las pequeñas partículas de su boca. El esófago hasta el estómago y péguelos firmemente cerca del corazón. Utilizó el dispositivo de muerte cronometrada más efectivo que Glenn podía hacer actualmente para evitar la detección de magia mágica, y Glenn lo configuró para que entrara en vigor en 30 días. Supongo que Lockhart debería haber sido enviado a Azkaban en ese momento, ¿verdad? Como dije antes, Lockhart, la persona que desató su intención asesina contra él y Hermione, seguramente morirá. Este asunto no tiene nada que ver con la verdad del incidente. Puede que sea inocente, pero Glenn nunca se consideró una buena persona. Capítulo 247 Batalla en el auditorio. Dado que este tipo es probablemente el autor intelectual de este incidente, y ahora está controlado por nosotros dos, entonces mi plan anterior de tenerlo como profesor para apaciguar a otros estudiantes ha fracasado. No quiero ocultar a otros jóvenes magos el hecho de que Lockhart no es una buena persona, pero una vez que difundamos esta noticia, la moral de los estudiantes en el auditorio puede caer significativamente. Después de todo, el tipo influyente en nuestro campamento es en realidad un topo. Les guste o no Lockhart, se enojarán. Reciben un golpe. En ese caso, aquellos que ya están en pánico se sentirán aún más incómodos. ¿Qué hacer, Glenn? Hermione levantó la cabeza y miró a Glenn. No había expresión en el rostro de este último, solo miraba hacia adelante. ¿No tienes ya la respuesta? Jeje, entonces tengo que confirmar con la persona involucrada. Dado que ambos pensamos lo mismo, no tenemos que preocuparnos demasiado por lo que sucederá después. Los hechos han demostrado que las preocupaciones de los jóvenes magos eran correctas. Algunos acromántulas se escondieron en Hogwarts por medios desconocidos. Quizás sintieron que su propia gente estaba siendo masacrada fuera del castillo y se dieron por vencidos en ese momento. Comenzó a atacar la posición de los pequeños magos. Sin embargo, Draco y los demás estaban equivocados. El pez que se escapó de la red no vino de la puerta del castillo, sino del interior de Hogwarts. ¿Cómo llegaron esas bestias a Hogwarts? Aunque el tamaño de estas acromántulas que impactaron el campo de batalla no eran tan grandes como las acromántulas con las que Draco y Neville lucharon en el bosque prohibido, su apariencia espantosa y aterradora aún les daba una apariencia cómoda en el invernadero. Las flores sanas y delicadas aportan una fuerte apariencia. Sensación de impacto. Pensaron que estaban completamente preparados mentalmente, pero cuando llegó la verdadera crisis de vida o muerte, descubrieron que sus ideas estaban equivocadas. Gran error. Mis manos y pies no tienen control, mis pantorrillas tiemblan, mis dientes suenan en mi boca, mi circulación sanguínea se acelera, mi corazón late como un tambor, mis sienes palpitan, mi cara se pone pálida y no puedo dejar de sudar. Fluyó hacia abajo y mis palmas ya estaban mojadas. Los pequeños magos que estaban de pie ya tenían una voluntad fuerte e incluso se sentaron en el suelo, con sus varitas rodando muy lejos. Parecían haber perdido por completo su espíritu de lucha. La primera línea de batalla será destruida si no es atacada. Hay muchos obstáculos. En el lugar más cercano a la carga de la acromántula, una figura dorada pálida salió corriendo de detrás de la multitud a una velocidad incomprensible. Al ver la brecha entre la multitud que se desintegraba, la figura lanzó sin dudarlo. Ese fue Draco quien vino al rescate desde la puerta principal. La maldición de obstáculos en realidad no es el hechizo más efectivo para matar a Acromántula, la maldición de bloqueo de piernas sí lo es, pero a Draco ya le ha tomado mucho tiempo volar hasta el final. Si se usa la maldición de bloqueo de piernas, la Acromántula lo hará. Ser asesinado incluso si las 8 patas de la araña están bloqueadas, su enorme cuerpo aún aplastará directamente a la multitud debido a la inercia, causando un gran daño. Entonces, en este momento, un hechizo de obstáculo que pueda ralentizar el movimiento del oponente es la mejor opción. Aunque consume mucho poder mágico, esta es la única forma de hacerlo ahora. El filo divino no tiene sombras.
Debido a que estaba a punto de usar un hechizo letal, era extremadamente inapropiado lanzar hechizos entre la multitud ahora, así que Draco pisó la mesa de madera, luego pateó con fuerza, saltando directamente en el aire, y la varita en su mano emitió un tenue color verde. Luz con el movimiento de su muñeca, ondas transparentes invisibles alcanzaron las articulaciones de varias patas de la acromántula en un abrir y cerrar de ojos. Con algunos chirridos, el enorme cuerpo de la acromántula líder cayó al suelo. Sus piernas quedaron esparcidas por el suelo en pedazos y los cortes fueron tan suaves como espejos. Neville, que era un poco más lento que Draco, también llegó a la escena en este momento. Cuando el dragón saltó en el aire, sabía lo que este tipo quería hacer, por lo que se abrió paso entre la multitud en voz baja y corrió directamente debajo de él. Acromántula. Tal como pensaba, Draco usó un hechizo mágico para cortar las piernas de la acromántula y abolir su capacidad de moverse. Entonces Neville se lo sacó de la manga. Una espada de acero que era más alta que él, brillando con brillo metálico. Como se mencionó anteriormente, si Draco es un asesino que deambula por el borde del campo de batalla, entonces Neville es el guerrero al frente de la batalla y como es el aprendiz de Glenn, Glenn naturalmente le enseñará las habilidades correspondientes. En cuanto a las armas cuerpo a cuerpo, es decir, armas blancas, Glenn también las preparará. Como era de esperar, Draco eligió la misma daga que Glenn, mientras que Neville, después de una cuidadosa consideración, eligió la pesada espada de 2 manos. Sabía muy bien que su talento en la magia no era sobresaliente entre sus compañeros, pero era un poco mejor que ellos en términos de físico y fuerza física. Luego continúe fortaleciendo sus ventajas. Si sus desventajas aún tienen ventaja, continúe fortaleciendo sus ventajas hasta que pueda usarlas para superar sus desventajas. No se puede decir que Neville haya renunciado por completo al método de lucha de lanzamiento de hechizos de largo alcance, pero en comparación con ese método de lucha, lo que Neville hace mejor ahora es el combate cuerpo a cuerpo. Fuerte aumento, rapidez como el viento, concentración mental. El poder aumenta y su velocidad se acelera constantemente, y debido a la maldición de concentración, su velocidad de pensamiento se acelera y todo a su alrededor parece estar atrapado en el pantano del tiempo, volviéndose extremadamente lento. Dada nitidez. Poniendo su mano sobre su gran espada, Neville lanzó un hechizo sin varita, recitando el hechizo en el oscuro idioma del país dragón, liberando el hechizo que había aprendido de Glenn y practicado cientos de veces. Se dice que es un hechizo de bendición del este. Una luz roja dorada se adhirió a su espada y el brillo fluyó, como si contuviera un poder supremo. Ajustar la respiración, ajustar la postura, ajustar la fuerza, confirmar el objetivo. Los músculos debajo de la túnica del mago Neville están obviamente tensos, porque la tasa de grasa corporal era un poco alta en el pasado, pero ahora, incluso después de un ejercicio intenso, algunas líneas musculares no obvias todavía muestran el tamaño que deberían tener. Da un paso adelante, gira la cintura, el torso impulsa los brazos grandes impulsan los antebrazos y gira los dedos con fuerza. Neville desató el corte que había practicado cientos de veces. El borde afilado con una luz que fluía de color rojo dorado trazó un semicírculo perfecto de color rojo dorado de abajo hacia arriba. Barra colgante. Capítulo 248. El estilo de lucha de los estudiantes. Ki. Después de que pasó el filo de la espada, la luz roja dorada se desvaneció, pero el daño que causó a la acromántula permaneció en su cuerpo para siempre. Hubo una grieta en la parte superior del cuello de la acromántula, y después de que su sangre venenosa se retrasó medio segundo, también brotó un semicírculo de sangre. Y su cabeza se había separado del cuello y cayó al suelo, dejando un rastro de sangre. Estallido. De repente sonó un gran sonido de metal golpeando el suelo, que fue el sonido causado por la espada gigante de Neville golpeando el suelo. Neville ahora estaba usando toda su fuerza para atacar con la fuerza de su ataque, dado su tamaño, ni siquiera él podía controlarlo. Solo podía seguir la fuerza y estrellarlo contra el suelo. Un shock insoportable se transmitió a lo largo de la gran espada a la mano de Neville, causando que su carita originalmente determinada se contrajera. Ups, estuve tan emocionado por un tiempo que olvidé de tener mis fuerzas. Pensó Neville con una mueca en su rostro, luchó por sacar la espada incrustada en el suelo y se la puso en el hombro. La altura actual de Neville era promedio y parecía muy divertido llevar una espada que era más alta que las demás, pero ninguno de los pequeños magos presentes lo pensaba.
¿Es ese el pequeño mago? Esa cosa dulce es Dios. Neville simplemente salió corriendo de la multitud y usó el poderoso y hermoso corte para repeler el ataque de la acromántula y al mismo tiempo salvar la posición que estaba a punto de ser golpeada. Nadie pensó que Neville, que normalmente pasaba desapercibido y sumiso, pudiera explotar con un poder tan grande. Aunque el reciente Duel Club ha demostrado la fuerza de Neville, por ahora, la fuerza que puede mostrar contra sus oponentes es mucho menos de una quinta parte de su verdadera fuerza, y el propio Neville también es una persona discreta. Por lo que da a los demás la impresión de que es un niño pequeño con ganas de aprender y motivado, que tiene algo de fuerza y que es fuerte e inofensivo para los humanos y los animales. ¿Pero qué es? ¿Qué niño inofensivo podría empuñar una espada que era más larga que él y parecía pesada? ¿Qué niño inofensivo podría matar una acromántula que tal vez ni siquiera un mago adulto podría derrotar de un solo golpe? Los ojos de los pequeños magos mostraban inconscientemente una luz llamada anhelo, que era la búsqueda del poder más primitivo. Todos, ánimo, que vienen unas cuantas acromántulas más. Mientras todos estaban atónitos, Neville gritó detrás de él sin mirar atrás y corrió hacia adelante resueltamente. Mereces morir, Neville. Te has llevado toda la gloria y todos mis logros han sido ignorados por ellos. Una figura más rápida se movía entre la multitud, saltando y agitando su varita hacia adelante de vez en cuando. Draco saltó en el aire y dijo esto con bastante resentimiento, pero aún así, todavía estaba usando sus acciones para apoyar a la gente que entraba corriendo. El frente. Lo siento. Neville rugió así, pero la disculpa en realidad se podía escuchar en su voz, pero su voz desapareció inmediatamente y estaba peleando con la acromántula frente a él. Los jóvenes son todos muy poderosos. Como mayores, también debemos mostrar nuestra debida fuerza. Todos, vayamos juntos. Cedric de Hufflepuff. Diggory tomó la iniciativa al lanzar un hechizo de bloqueo de piernas en dirección a la acromántula, bloqueando con éxito una acromántula que estaba a punto de atacar a Neville desde un costado. Con su estímulo, muchos pequeños magos lentos también encendieron su espíritu de lucha y rayos de luz de colores se dispararon en dirección a la acromántula. Aunque no había una coordinación básica, no había duda de que esos hechizos evitaron deliberadamente los alrededores de Neville y cayeron sobre la acromántula que estaba a punto de atacar la posición desde el otro lado. Pero esto no fue suficiente. A medida que pasaba el tiempo, el número de acromántulas que irrumpieron ante la vista de los pequeños magos aumentó visiblemente a simple vista. Esto no funcionará. Aunque la situación del lado de Neville y Malfoy es la más intensa, obviamente pueden manejarla con facilidad. Por el contrario, los jóvenes magos responsables de los otros pasajes han comenzado a sentirse un poco abrumados. Perky. Weasley siguió lanzando magia y analizando la situación. Mientras pensaba ansiosamente, el coro que todavía estaba activo en la crisis irrumpió en su mente, interrumpiendo los pensamientos de Perky. Realmente desearía que estas arañas gigantes tuvieran el mismo sabor que nosotros. ¿Quién diría que las bombas de estiércol no tendrían ningún efecto sobre ellos? Le lanzamos bombas de estiércol a Neville y casi matamos al pobre niño. Oh, Neville es tan lamentable. Nuestra intención original era salvarlo. Inesperadamente, la acromántula no se asustó, pero Neville casi fue derribado por nosotros. Deberíamos investigar algunas mercancías peligrosas especiales para evitar volver a encontrarnos con este tipo de cosas. Por supuesto, hermano, pero solo si podemos sobrevivir. George y Fred hablaron entre ellos, haciendo su magia y discutiendo al mismo tiempo. Todavía estaban arrojando los artilugios que hicieron en dirección a la acromántula. Los habían guardado en sus bolsillos durante el duelo en el Duel Club, aunque era una lástima que el profesor Flitwick hubiera visto los secretos de las dos personas. Y luego rechazaron con razón su idea de usar accesorios en el duelo, pero ahora es una buena oportunidad para que muestren su destreza y declaren su identidad. Luego casi despide a Neville. Las venas de la frente de Perky se salieron. Ya estaba preocupado por la situación urgente actual, y ahora estaban estos dos hermanos malcriados aquí haciendo un ruido inapropiado. Solo se sentía como si fuera tan grande como la parte superior de su cabeza. Ustedes dos, por favor guarden silencio y dejen de hacer esas cosas suyas. ¿Esos accesorios? La visión de las arañas es relativamente débil y la mayoría de sus sentidos sensibles se concentran en sus piernas. De repente, Perky dejó de quejarse y empezó a hablar solo.
Luego miró a los hermanos que lo miraban con curiosidad. ¿Tu Xiaomin tiene algo que pueda generar humo y hacer ruidos fuertes? Al escuchar esto, Fred levantó la mano con orgullo y se señaló a sí mismo con el pulgar. Por supuesto, el humo de fuego falso y un despertador que nunca llega tarde serán suficientes. Parece que todavía te preocupas por tus hermanos, hermano. Estoy muy conmovido. George respondió, pero su rostro parecía un poco serio. No quiero verlos jugando una mala pasada ahora. Si ustedes dos traen esos accesorios, pueden aliviar enormemente la presión sobre los demás. Entonces, ¿lo trajiste? George y Fred quedaron atónitos por un segundo y luego se giraron para mirar a sus hermanos simultáneamente, como imágenes reflejadas. Se rieron juntos. Es broma, ¿a qué mago se le olvidaría traer su varita cuando va al campo de batalla? Capítulo 249. Es hora de hacer bromas. Aunque la acromántula que irrumpió en Hogwarts en ese momento fue mucho menos estresante que el enfrentamiento entre Neville y Draco en el Bosque Prohibido, lidiar con tantas cosas a la vez todavía los hacía sentir agotados física y mentalmente. No son como el monstruo Glen. Pero afortunadamente, cada vez más pequeños magos detrás de ellos comenzaron a lanzar sus hechizos mágicos en la pila de arañas en un desastre, siempre que pudieran tener un cierto impacto en la acromántula. Los resultados de las actividades del Duel Club de estos días empiezan a tomar forma en esta batalla. Pero esto está lejos de ser suficiente. ¿Por qué creo que no puedo terminar estas acromántulas? ¿Dónde diablos entraron estos fantasmas en Hogwarts? Draco respiraba con dificultad. Su poder mágico estaba casi agotado. Dios sabe cuántas acromántulas había usado durante este periodo de tiempo antes de deambular por las posiciones de los pequeños magos. No lo sé, pero parecen haberse vuelto mucho más pequeños. Neville ajustó su respiración, apretó los dientes y volvió a blandir la luz de su espada. Apenas podía sentir la existencia de su brazo. La observación de Neville fue correcta. Desde la perspectiva de Fan Ian, la acromántula que derribó al principio era obviamente más grande que la acromántula que vino después, y su poder también era el más fuerte. La acromántula que la seguía se hacía cada vez más pequeña. Es casi como la infertilidad. De repente, varios ruidos ensordecedores sonaron uno tras otro. Neville, que estaba tan asustado que levantó su espada y estaba a punto de blandirla, movió los ojos. El filo de la espada que blandió se movió un poco y cortó el cuerpo de una acromántula. Atrapado dentro. Afortunadamente, estaba preparado para esta situación en el momento en que la gran espada se atascó, la volvió a guardar en el pequeño bolsillo escondido en su puño que estaba cubierto con un hechizo de estiramiento sin rastro, y luego inmediatamente la sacó para compensar al gigante. Araña en el punto muerto frente a él. La última espada. ¿Qué es eso? Ruidos fuertes e irregulares resonaron por todo el auditorio, lo que obligó a Neville a gritar las preguntas que quería hacer para ahogar el ruido. Aprovechó el momento de descanso para girar la cabeza y mirar la fuente del ruido, solo para descubrir que la posición de los jóvenes magos de ese lado estaba fuertemente rodeada por un espeso humo negro y gris. Había movimientos extraños en él. Humo negro de vez en cuando, y parado fuera del humo, el pequeño mago a varios metros de distancia lanzó tácitamente un hechizo en ese lugar. Aunque las expresiones feroces en sus rostros también mostraban que también fueron torturados por el fuerte ruido, los movimientos de sus manos no fueron lentos. Mira, la última obra maestra de los gemelos Weasley, humo de fuego falso y el despertador que nunca llega tarde. Se escuchó un rugido más fuerte. Neville usó su gran espada para bloquear las extremidades anteriores de una acromántula y le cortó la cabeza con un revés. Después de seguir el sonido, descubrió que Fred tenía las manos frente a la boca como amplificación. El instrumento musical rugió fuertemente con la misma expresión feroz. ¿Quieres escapar del aburrido salón de clases? Entonces también podrías enturbiar el agua. El humo del fuego falso te proporcionará la escena del incendio más realista. La niebla oscura asegurará que las clases de los profesores no puedan continuar. ¿O quieres ser un buen niño que pueda escapar de la molestia de quedarse en la cama y levantarse temprano para estudiar? Entonces el despertador que nunca llega tarde será tu mejor opción. Su sonido fuerte, lejos de otros despertadores, te hará tú y tus compañeros de cuarto despierten juntos.
George siguió sacando pequeños artilugios de la pequeña bolsa que parecía un bolsillo extradimensional, y la ajustó unas cuantas veces en sus manos antes de tirarla donde quería que fueran los accesorios. Al mismo tiempo, no se olvidó de cooperar con Frey. Dijo su eslogan publicitario. Por supuesto, si quieres usarlos para hacer bromas, felicidades, has descubierto su mejor uso. Añadió Fred. Actualmente, el producto todavía se está mejorando. Por supuesto, creo que después de esta noche inolvidable recogeremos innumerables comentarios de los clientes y podremos utilizarlos para mejorar aún más el producto. George le recordó. Entonces, espéralo con ansias. Después de terminar el anuncio, los dos hermanos extendieron las manos y al menos 20 pequeñas bolas negras volaron hacia la dirección de donde venía la acromántula, como una diosa esparciendo flores. Los hermanos Weasley tienen los mejores accesorios mágicos, leer. Al mismo tiempo, Perky, quien se vio obligado a trabajar, estaba diciendo sin palabras las líneas que le habían dado George y Fred, y manipulando magia para controlar 5 o 6 despertadores que seguían sonando desde el suelo para deslizarse hacia el humo negro, haciéndolos juega un papel de interferencia. Debo decir que estos accesorios de broma funcionan muy bien. La línea de visión fue bloqueada por el humo del fuego falso, y los diversos sentidos de las patas de araña fueron impactados por el despertador que nunca llega tarde. Las acromántulas en la niebla negra se convirtieron en un desastre, corriendo, tratando de salir. Este lugar, protegidos del ruido, pero simplemente chocando entre sí y acostados de espaldas con los pies en el aire. Retrocedamos, voy a vomitar de cansancio. En un instante, Draco apareció junto a Neville. La tortura física y auditiva casi lo volvió loco. Caminar. Al ver que la situación estaba bajo control de George, Fred y los otros pequeños magos, Neville se sintió aliviado y se retiró hacia la posición de los pequeños magos con Draco. Ah, Neville, has vuelto. Bebe algunas bebidas energéticas para reponer fuerzas. Tan pronto como los dos se retiraron de la línea del frente, una niña estaba esperando aquí. Tan pronto como vio a Neville y los demás regresar, rápidamente tomó la bebida energética utilizada originalmente para el Duel Club, trotó y se la entregó a ellos respectivamente. Esa es Ana de Hufflepuff. Aibo. Ah. Oh. Gracias, Ana. Neville parpadeó, su rostro un poco rojo, y no sabía si era por ejercicio excesivo o algo más. El aura que había mostrado involuntariamente durante la pelea también se disipó, y tomó la entrega de Ana con cierta vergüenza. Bebidas. Pero se comportó con mucha franqueza, aunque era un poco tímido. Neville solo un poquito. Draco tomó la bebida que le entregó Ana, le dio las gracias y luego, sabiamente, se sentó lejos de Neville y Ana. Ajustando su respiración y calmándose, bebió la bebida energética fría y sintió que el frío gradualmente se convertía en calidez en su cuerpo. Los ojos de Draco estaban fijos en los Slytherin que todavía estaban peleando. Los resultados del entrenamiento son notables. Nuestra fuerza general es obviamente más fuerte que la de los magos de otras universidades. Al observar los resultados, Draco, como uno de los instructores de la casa Slytherin responsable de capacitar a los estudiantes de forma privada, parecía muy orgulloso y satisfecho. Esto definitivamente sumará muchos puntos a nuestra competencia por la Copa de la Academia al final del semestre. Creo que Glenn. Oye. Pero en serio, ¿por qué Glenn no está aquí? Capítulo 250. Él viene. Parece que los dos estábamos demasiado preocupados. Todos parecen haber estabilizado la situación. Hermione lanzó un hechizo de barbera para bloquear el ataque de la acromántula. Junto a ella, Glenn, no, estrictamente hablando, Glenn, que se había puesto el disfraz de profesor de la guardia nocturna, rompió la acromántula en pedazos con su cuerpo. La araña ojo gigante. Según Hermione, si un profesor pudiera sentarse en el auditorio ahora, los pequeños magos se sentirían mucho más cómodos y tranquilos. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, incluso si los jóvenes magos no necesitan tener un profesor presente, pueden adaptarse rápidamente a este campo de batalla donde morirán si no tienen cuidado. Inesperadamente, es razonable. Aunque la mayoría de los magos jóvenes de hoy en día entrarán en pánico cuando se enfrenten a una crisis de vida o muerte, aquellos estudiantes con una mentalidad más madura, la capacidad de ejecutar, la capacidad de juzgar la situación y buena fuerza, como
Delaco, al igual que Neville y el mayor Cedric, Perky y otros, pueden usar sus propias acciones para organizar e inspirar a esos pequeños magos que se han vuelto independientes debido al impacto para reavivar su espíritu de lucha. Es solo que están lidiando con algunas bestias salvajes con cierta sabiduría, y no se enfrentan a los viciosos magos oscuros. Los estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería no serán tan insoportables, siempre que los magos de la primera fila puedan resistir el impacto de las acromántulas. Entonces los pequeños magos confundidos en la retaguardia solo necesitan lanzar cualquier hechizo que tenga el enemigo. Esto es incluso más simple que un duelo. Aunque se dice que las personas al frente serán más afortunadas y terminarán muertas en el acto si no tienen cuidado, la fuerza de Draco y Neville ya no es la misma que antes, y los oponentes a los que se enfrentan son, incluso si los oponentes con los que estaban más familiarizados en el pasado eran más numerosos, aún podían estabilizar el campo de batalla mientras se preservaban. Pero los gemelos Weasley todavía tienen a su hermano mayor, Perky. La situación del lado de Weasley era algo que Glenn no había esperado. Se aprovecharon de las debilidades de las criaturas parecidas a arañas, lo que provocó que se desorientaran y se obstaculizaran entre sí. Esto les dio mucho tiempo de descanso a los magos de la primera fila. Resistir el ataque a corta distancia. George también considera sorpresa. Weasley, Fred. Es uno de los puntos fuertes de Weasley, aunque dependiendo de la situación, probablemente sea idea de Perky. Weasley se dio cuenta, pero eso ya no importaba. Aunque la vista estaba oscurecida por el humo emitido por los objetos de humo negro lanzados por los hermanos Weasley, observar el campo de batalla obviamente no fue un problema para los dos pequeños que pudieron compartir sus sentidos y abrirse. Ahora que la situación se ha estabilizado, Glenn, ¿quieres seguir haciéndote pasar por profesor? Hermione cerró los ojos y leyó cuidadosamente la situación de la batalla a través de la perspectiva sensorial, le dijo a Glenn. Dejar que Glenn pretendiera ser profesor y apaciguar a los pequeños magos en esta capacidad era una elección urgente dada la situación general, pero Glenn debía hacer los esfuerzos correspondientes como profesor para esto. Dado que el asunto no era tan urgente, Hermione no lo hizo. De deseos egoístas no quiero que Glenn trabaje demasiado duro. Después de todo, solo han pasado 2 semanas desde la última separación del origen del alma de Glenn y su cuerpo aún no ha vuelto a su mejor momento. Es mejor descansar. Continúa, de lo contrario será difícil explicarle al chico que está a nuestro lado. Hablaremos de otras cosas más tarde. A Glenn no le importaba esto. Aunque este incidente inesperado le hizo perder mucho tiempo en su investigación sobre el Peter de alquimia, valió la pena para poder eliminar una amenaza potencial de su lado. Y este asunto se puede resolver rápidamente. Investigué un poco en el camino hacia aquí. Después de que arrojemos a Lockhart al auditorio, puedo salir solo y eliminar los problemas internos en Hogwarts. Entonces yo. Hermione pareció un poco confundida cuando escuchó esto, pero habló sin dudarlo. Solo Glenn la interrumpió. Te quedas en el auditorio y observas a los demás. Creo que probablemente también estés preocupado por ellos. Lo que pasó hoy no es tan grave como crees, así que ya me basta. ¿Cuántos minutos? Hermione frunció los labios y preguntó con tono aburrido. 10 minutos. Llevaré a Lockhart al gran comedor contigo y luego saldré. Si no vuelvo 10 minutos después, puedes decidir si vienes a verme o no. Glenn sabía que Hermione tampoco estaba preocupada por él, así que hizo esta petición. Poder. Hermione se quedó sin palabras. Cada palabra que dijo Glenn cruzó el límite de lo que podía aceptar, lo que la deprimió un poco. Pero el tiempo no espera a nadie, es mejor resolver el asunto lo antes posible, y Hermione no siguió persuadiendo. Entonces entremos. Como dijimos. Oye. Pero en serio, ¿por qué Glenn no está aquí? Draco colocó el vaso vacío sobre la mesa y miró hacia la puerta trasera del gran comedor, que ahora estaba inundada por el humo de las bromas de los gemelos Weasley. Estallido. Casi al mismo tiempo que Shiaoron miró hacia arriba, el humo espeso que todavía estaba turbio en la puerta trasera del auditorio fue completamente arrastrado por las consecuencias de la explosión, y la acromántula que luchaba en el humo espeso también fue engullida por el fuego causado por la explosión. Barrido ciclónico, limpiar. Sonó una voz masculina baja, y los restos de la acromántula y las cenizas quemadas se juntaron y desaparecieron en el aire. Una figura vestida con una túnica negra y una máscara blanca apareció frente a la puerta trasera del auditorio.
Profesor Nightwatch. Mira. El profesor está aquí. Profesor Nightwatch. ¿Cómo estás? Los ojos de casi todos los presentes fueron atraídos por la repentina explosión, y la figura familiar parada frente a la puerta trasera vacía obviamente levantó el ánimo de los pequeños magos cansados. El profesor de la guardia nocturna todavía está en Hogwarts, pantalones cortos. Sus corazones persistentes cayeron lentamente al suelo. Esto no se debió a otra razón que la sensación de seguridad que les brindó la fuerza mostrada por el profesor Nightwatch en el Duel Club en el pasado. No solo los pequeños magos confundidos recuperaron su energía, sino que los mayores que constantemente dirigían a sus compañeros de clase para defenderse también dieron un largo suspiro de alivio. Uf, genial, el profesor Nightwatch está aquí. Para ser honesto, si continuamos, creo que me desmayaré primero incluso si la acromántula no me traga. Cedric sonrió y se frotó el brazo ya dolorido, lo que era prueba de su arduo trabajo. Justo ahora, además de movilizar a los pequeños magos cercanos para que se apoyen entre sí, recordar ciertas líneas de defensa a defender y cantar hechizos mágicos, este chico guapo, gentil y sonriente tenía la cara rígida todo el tiempo, y mucho menos una pequeña charla. Ahora está bromeando con sus amigos, lo que demuestra que está relajado. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.